Luis Rubiales es el presidente de la Federación Europea de Fútbol, le dio un beso en la boca forzado a una jugadora cuando salió un campeón. Hoy todo el mundo esperaba que, al conocerse que iba a dar un mensaje, él renunciase. Eso no ocurrió, Javi. No dimitió, en palabras del mismísimo presidente. No solo fue el beso a Jenny Hermoso que vemos en pantalla cuando España era campeón del mundo. O sea, hoy estaremos hablando de otra cuestión mucho más vinculada al deporte y a un logro histórico para el fútbol femenino español, para el fútbol español, pero se habla de otra cosa. No solo estuvo esta situación tremendamente lamentable, sino también que se tomó sus genitales cuando España fue campeón y bueno, eso se vio también, aunque bueno, lo podemos poner en otro contexto, pero esta cuestión es de extremísima gravedad y bueno, cuando se esperaba otra decisión del propio Rubiales, que hace tiempo viene con algunas polémicas. Hoy comentamos esa situación en su momento con Gerard Piqué organizando campeonatos de la Supercopa de España en Arabia Saudita, con Piqué como futbolista de Barcelona, con Rubiales como presidente de la Real Federación Española. Bueno, son muchas cuestiones y esto parece ser la gota que colmó el vaso. Y por si fuera poco, las integrantes de la selección acaban de decir que mientras Rubiales siga como presidente de la Federación, ellas no van a jugar más con su seleccionado. Bueno, es un lío de dimensiones amplísimas lo que ha pasado, por eso vamos a meternos un ratito en ese mundo y lo saludamos a Joan Tejedor desde Barcelona, siempre tan amable, tan gentil para conocer en primera persona lo que ha sido este contexto. Joan es periodista de la cadena SER de Barcelona. Querido Joan, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Hola Javi, ¿cómo están? Buenas noches desde aquí, desde Barcelona. Bueno, lo decíamos recién y todo el mundo está muy atento a esto, ¿no? Hace horas Rubiales era muy enfático y decía que no dimitía, que no se le cruzaba por la cabeza, pero pareciera estar un poco acorralado. ¿Cómo lo ves tú? La comparecencia de hoy de Rubiales nos dejó astorados, sobre todo por el tono. Es decir, conociendo al personaje, sabemos de su carácter autoritario, sabemos de que es una persona que siempre le ha gustado demostrar que manda él. Lo ha hecho con el seleccionado masculino, con el seleccionado femenino. Él decidió quitar o no renovar a Luis Enrique antes de que fuera Luis Enrique el que dejara la selección. Él fue el que decidió mantener al seleccionador femenino cuando era un clamor que había que hacer cambios profundos y por eso hubo jugadoras que no fueran al Mundial. Es decir, por su carácter, a mí no me sorprendió que no dimitiera. Lo que me sorprendió es que fuera tan beligerante, porque al final el tono con el que hizo la comparecencia de hoy ante su asamblea fue una declaración de guerra. Fue una declaración de guerra a las leyes españolas que tipifican de delito lo que le hizo a Jenny Hermoso, ese beso forzado. Fue una declaración de guerra a las personas que hacen esas leyes, ministros, altos cargos del gobierno, que dijeron las cosas por su nombre y dijeron desde el primer momento que esto había sido una agresión sexual. Y sobre todo fue una declaración de guerra a la propia víctima, a la propia Jennifer Hermoso, la propia futbolista. Quiso girar el relato, quiso convertirse él en víctima de ella. Hizo una disertación intentando justificar esa conducta injustificable. Y ahí fue donde Luis Rubiales presentó una declaración de guerra que tiene perdida. Por lo tanto, al final fue una inmolación. El gobierno ya había anunciado que dijera lo que dijera hoy Rubiales, aunque dimitiera, iban a pedir su inhabilitación, no lo iban a dejar impune, aunque él se apartara, el gobierno tenía en mente hacer que esto sea juzgado como debe. Lo que pasa es que ya sabemos que cuando se pone una denuncia se puede poner de una forma pues un poco más condescendiente y solo por los delitos más flagrantes, o se puede ir con todo. Y hoy lo que generó Luis Rubiales es que el gobierno español vaya con todo a por él después de la actitud que tuvo hoy y de cómo se atrincheró atacando a todo y a todos, incluidas las leyes, incluida la propia víctima, de forma que no tiene ninguna otra salida que no sea el máximo castigo que le pueda caer por sus actos. Joan, te pregunto, lo has dicho muy bien, pero me gustaría subrayar esto. Nosotros hacemos una lectura también en torno a lo ocurrido con los medios de comunicación. La televisión española sacándolo del aire a Rubiales dando su discurso cuando él empieza a criticar al feminismo. La BBC de Londres, que empieza su informativo poniendo el caso Rubiales en el centro de la escena. Claramente, como lo acabás de contextualizar vos, se trata de algo que trasciende
y mucho a lo meramente deportivo. Es que es muy grave el acto que cometió el domingo después de la final. Pero es todavía más grave que después de 5 o 6 días que han pasado y después de tanta gente que se lo ha dicho, todavía no haya entendido que lo hizo mal. Es decir, uno puede tener una enajenación y cometer una falta grave, muy grave, delictiva, pero si se arrepiente al momento e intenta reparar el daño que le ha hecho a la víctima de buena fe, pues siempre se atenúa un poco, o se puede llegar a comprender que todos erramos y cuando erramos podemos cometer delitos que agravan a otras personas. Pero es que la actitud de Rubiales ha sido todo lo contrario. Y a raíz de eso es cuando ha aparecido toda la reacción en cadena, primero de las futbolistas, de las 23 campeonas del mundo, luego de las que no fueron al Mundial, porque aquí en Barcelona, después del éxito deportivo, si mirábamos lo meramente deportivo, pensábamos, entre las que vuelven campeonas del mundo y las que no fueron al Mundial, vamos a ver cómo se gestiona ese vestuario esta temporada. No hay herida, al contrario, se alinearon todas. Y luego el resto de jugadoras que si estas no van pueden ser seleccionables, también con ellas. Las que habían sido importantes en la anterior generación de la selección, también con ellas. Y con este plante, aquí no va nadie a la selección porque no son conscientes estos señores, Rubiales y todos los que le aplaudían hoy, de que esto es un delito muy grave, porque a mí una cosa que aún me cuesta asimilar es que el propio presidente de la federación hoy se preguntara en voz alta en su discurso con esa convicción si tan grave es lo que he hecho, tan grave como para acabar mi gestión. O sea, que todavía se pregunte si es tan grave, que todavía no haya entendido si es tan grave, es que requiere de una respuesta aplastante, como la que va a haber a nivel político, a nivel judicial y también a nivel social. Porque al final, que Rubiales vaya a ser apartado y que haya habido esta ola de rechazo, que no se haya apagado en toda la semana y que la bola siga creciendo contra, primero el delito que cometió y luego la actitud que ha tomado respecto a este delito, esto es un éxito de las mujeres españolas que hace 4, 5, 6 años en el Día de la Mujer, en el 8M, han sido capaces de hacer llegar su mensaje, de hacerlo trascender a todos los colectivos, todas las capas de la sociedad, y han hecho que hoy en día la sociedad aquí ya tenga una mentalidad que haya una mayoría que no acepte este tipo de delitos con normalidad como se hacía antes. Esto, si pasa hace 7 u 8 años, quizás se hubiese dicho, no es tan grave, fue un momento, fue una broma, ella está exagerando. No, aquí ya hemos entendido una gran mayoría que esto es un delito y que no se puede permitir. Hay una minoría, de los cuales Rubiales es parte, que no lo han entendido, pero aquí hay una mayoría que sí que lo ha entendido y que no ha dejado pasar esto de largo. Y esta mayoría necesita ver que las instituciones de su país la defienden, le hacen de paraguas, la cubren. Y se están encontrando con que es así, que las instituciones de este país hicieron las leyes durante la última legislatura y las van a aplicar ahora que ha ocurrido este delito, además de una forma pública y en un cargo tan importante como es presidente de una federación. Y esto no va a poder pasar de largo. Joan, finalmente, y salvando las distancias, pero ¿sientes que Rubiales es un poco la reencarnación de Jesús Gil Gil, aquel tremendamente polémico dueño / presidente, amo del Atlético Madrid? Bueno, es que el fútbol en España, el mundillo del fútbol, como se le llama aquí al mundillo, es uno de los que va más atrás en esta transformación social que hablamos, de la igualdad, de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, irlas recortando, de actitudes que tenemos todos en el día a día, darnos cuenta de que son actitudes machistas e irlas corrigiendo. El mundo del fútbol, que ha sido hasta hace 4 días eminentemente masculino, en el que la mujer no tenía lugar, en el que hay un inmovilismo en sus órganos de gobierno y unas estructuras obsoletas, ha sido un reducto de ese machismo lo es hasta el día de hoy, porque ya hemos visto que no es solo Rubiales, sino la mayoría de los dirigentes de la federación y cargos que estaban hoy que le aplaudían. Por lo tanto, no es que sea un poco la reencarnación, es que este es el perfil de dirigentes que hay en el fútbol español en una amplia mayoría. No quiero decir todos, hay por suerte honrosas excepciones, ha habido incluso ya presidentas en clubes de primera división, en el Eibar, en el Leganés. Poco a poco esto va cambiando, pero el personaje predominante
al frente de los cargos de máxima responsabilidad del fútbol en España, todavía responde a este perfil. Todavía responde al perfil de ¿dónde jugamos competición europea? Aquí, hombre, aquí hay un lugar de señoritas que me encanta. Y lo dicen en broma, pero no en broma, pero se hacen mucha gracia. Y este perfil todavía existe. Lo que pasa es que han aprendido muchos a no comportarse así de forma pública, pero de puertas adentro, en privado, estas conversaciones son el pan de cada día. Rubiales ha tenido esa torpeza de hacerlo en público y encima querer defenderse, y por eso ha quedado tanto al descubierto. Pero ese machismo recalcitrante sigue impregnando la mayoría de altos cargos en el fútbol aquí en España, y contra esto luchamos, y esta es la gran victoria de este Mundial Femenino, más allá del triunfo deportivo, que fue un exitazo, pero que como sociedad nos demos cuenta que un motor de cambio y de educación y un espejo de lo que somos, que es el fútbol, nos había quedado en blanco y negro, y hay que modernizarlo, hay que ponerlo en color. Totalmente. Joan, te agradecemos mucho. Gracias, porque son las 2 menos cuarto de la mañana, ¿no? Así que gracias por atendernos, básicamente por el horario. No, piensen que aquí el último comunicado es de hace 40 minutos, por lo tanto hemos estado activos. Atendemos cuando podemos, porque ha sido una tarde, una noche muy larga de comunicados contra comunicados, y lo que nos espera a partir del lunes. Un abrazo, gracias por tu tiempo, buenas noches. Abrazo fuerte, buenas noches. Bueno, mientras tanto lo escuchábamos a Joan y veíamos justamente el descargo que había hecho Jennifer, que decía que ella en realidad jamás había dado consentimiento de nada, pero a la vez hay un comunicado donde se da a conocer la renuncia de las otras jugadoras de la selección. Claro, del plantel completo, no solo de este que estuvo en la Copa del Mundo siendo campeonas, lo decía recién Joan, sino aquellas que han pertenecido, que han estado en el ciclo, ¿no? Y que no van a volver a ponerse la camiseta. Lo que hizo hoy, y de manera muy valiente, Borja Iglesias, un futbolista del Betis, del conjunto andaluz, que es uno de los centrodelanteros que tiene la selección española, un tipo genial, porque es tremendamente progresista y está en la vanguardia de todo. Dijo, mira, mientras esto siga así, yo no puedo estar bajo las órdenes, entre comillas, de lo que Luis Rubiales puede prometer o más que nada dar a entender siendo el presidente de la federación. Bueno, ha sido un escándalo de proporciones mayúsculas, y pensemos esto, ¿no? Hace menos de una semana España era campeona del mundo, hoy el eje cambió de foco, y bueno, se habla justamente de esta situación que veremos cómo termina. Rubiales tiene mucho más pasado que futuro seguramente en ese cargo, eso está ya determinado. Mientras tanto hay protestas en España. Sí, protestas de todo tipo, porque evidentemente, y las redes sociales han hecho un caldo de cultivo en esto, ¿no? Gente como Iker Casillas o como, bueno, muchísimos de lo que la misma Alexia Putellas, que es la última doble ganadora del Balón de Oro a nivel mundial, la mejor jugadora del mundo, en sus redes lo puso. Imaginemos el poder que tiene esto, ¿no? Quienes han estado hasta hace poquito nomás en la órbita del seleccionado, en esta misma administración, dan cuenta de un hecho que es tremendamente lamentable y que daría la impresión acabaría con la carrera de Rubiales como dirigente. Gracias, Javi.